Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto y en esta ocasión estamos con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que nos va a comentar sobre qué viene para la educación en este segundo semestre del año, cuando empiecen las universidades y los colegios a funcionar en un modelo de alternancia. Nos va a explicar precisamente eso. Bienvenida, ministra. Y bueno, cuénteme, ¿qué va a pasar en agosto? ¿Cuáles son los planes con los colegios y universidades? Bueno, un saludo Andrés y un saludo también a todos quienes se suman a esta conversación por los distintos medios. Creo que es muy importante compartir con Colombia y con otros países de América Latina esta decisión de hablar de un modelo de alternancia y hacer claridades. Evidentemente, uno como ministra de Educación en esta coyuntura tiene que trabajar muy de la mano del ministro de Salud, entender cómo evoluciona la pandemia, pero prepararnos. Yo creo que es el primer mensaje, que es prepararnos junio y julio, trabajar como sector educativo en todos los protocolos de bioseguridad, de salud pública y en cada ciudad, porque será decisión de cada secretario de Educación, definir el momento en que podemos iniciar con alternancia, es decir, pasar de solo estudio en casa como estamos ahora y seguiremos en junio y julio, a con responsabilidad y gradualidad iniciar un modelo donde los tamaños de los grupos, de los alumnos, los momentos del tránsito, las jornadas, se ajustan para no generar aglomeraciones y poder permitir durante la semana que por lo menos un día haya un encuentro presencial que permita coordinación, trabajo de temas emocionales, reencontrarse en el escenario educativo y continuar también en paralelo con trabajo en casa. Bueno, básicamente para imaginarnos en la práctica es, digamos, de 5 días a la semana. ¿Cuál es la propuesta que de pronto que pueda servir como ejemplo? 2 días en el aula, después la Perfecto. virtualidad, ¿cómo se trabajaría eso? Perfecto, Andrés. Depende mucho de la ciudad o del municipio por las horas picos del tránsito y dirán qué tiene que ver esto que estoy comentando, porque sabemos que el transporte escolar es uno de los que más incide en los temas pico del tránsito. Entonces, esa es una variable que hay que tener en cuenta. Segundo, el tamaño de la infraestructura, Andrés. Si es un colegio que normalmente solo tiene, por ejemplo, una jornada, la jornada de la mañana, pues se facilita que comience a organizar los grupos en 2 jornadas, que miremos el tamaño de cada salón, porque recordemos que tenemos que conservar los 2 metros de distancia entre los niños y que las metodologías y las innovaciones que los maestros en Colombia, a quienes agradezco muchísimo, han venido implementando, permita que este punto de encuentro se combine con otros días a la semana de trabajo en casa. Andrés me pregunta si serían 2, si serían 3. Esto depende, Andrés, si yo estoy hablando de una ciudad como Medellín o si estoy hablando del área rural dispersa de Antioquia, donde usted sabe que, por ejemplo, es un municipio no COVID, que no ha tenido casos, que puede comenzar la presencialidad y que con buena información del sector salud podemos tener los cuidados del caso. Distinto es una ciudad donde tendremos que revisar todas las variables con los secretarios de Educación y de Salud para definir en qué momento inicia la alternancia. Pero esto, Andrés, es para preescolar, básica y media. En educación superior, recordemos que en Colombia a partir de este mes inició las prácticas de laboratorio con presencialidad. ¿Que por qué son necesarias? Son necesarias porque llevamos ya 3 meses de trabajo virtual o a distancia y son carreras que requerían para terminar el semestre alguna actividad que sea uso de distintas maquinarias, implementos dentro de la universidad y los rectores están haciendo protocolos, bueno, todas las normas de las que continuamente se habla en este tema y será la primera aproximación a regresar presencialmente. Para a partir de agosto también definir en educación superior modelos del tipo de los que acabo de mencionar para educación básica. Bueno, hablemos, ministra, de la virtualidad. Yo creo que pues a todos, no sé si es una percepción, a todos nos tomó de sorpresa este tema de la virtualidad, especialmente en educación, tanto en preescolar, por ejemplo, poniendo a los niños con el computador, a los niños más pequeños, los jóvenes estudiantes universitarios tuvieron que aprender un poco a manejar este tema en pocos días. ¿Cómo se ha evolucionado ese modelo de virtualidad? Si el gobierno tiene una estrategia ya hoy eh, fija para todos los planteles en el tema de virtualidad, si tiene el tema pedagógico, de calidad, etcétera, que es un tema que se va a continuar durante más meses. Bueno, correcto, Andrés. Yo creo que esta crisis que nos ha dejado también tantas lecciones, también nos deja una oportunidad y no la podemos negar, y es avanzar más rápido en transformación digital. Quienes conocen al presidente Duque, su trayectoria, saben que él ha sido obsesivo por estos temas. Cuando definimos el plan de desarrollo, se creó el proyecto de transformación digital. Es un proyecto con el Ministerio de las TIC,
nosotros como Ministerio de Educación y todo el sector educativo. ¿Qué ocurre con esto que está pasando, Andrés? Pues que la velocidad en la que tenemos que avanzar obviamente se incrementa. No ha sido fácil y yo siempre parto de definir estudio en casa más que solamente educación virtual. Para hacer una definición real, Andrés, porque cuando solo hablo de educación virtual me dicen, bueno, ¿y qué pasa con los departamentos de Colombia que aún no tienen conectividad? Entonces en eso hemos sido pues muy francos de contar que como sistema coexisten, le diría yo a usted, tres formas de acompañar a los niños en casa. La primera de ellas que retomó fuerza y yo creo que también llegó para quedarse, Andrés, es radio y televisión. Seguramente usted recuerda de otro tiempo, cuando se Sí. hablaba en su momento de bachillerato por radio y demás. Ahora no se pretende que la radio y la televisión reemplacen el espacio educativo, pero sí son contenidos que en la ruralidad pueden complementar mucho lo que pasa diariamente en la institución educativa. Entonces, gracias a RTBC, gracias al Ministerio de TIC, hicimos una alianza y hoy Colombia cuenta con dos señales o dos canales, 321 EduAcción por RTBC y el canal Mi Señal. Mi Señal recoge esfuerzos y horarios de los canales regionales para poder tener buena penetración en la ruralidad. Más de 1.200 emisoras comunitarias, el número solo impacta y se vuelve un canal muy importante para comunicar y para conectarnos. Otra parte del país tiene acceso a conectividad y allí, como usted dice, nos tocó avanzar a otra velocidad y generar el portal Aprender Digital, que es uno de los portales con mayores contenidos en este momento en América Latina. Son más de 80.000 con la curaduría del caso para usted poder saber cuántos son por grado, por curso, con espacios de interacción entre los maestros, el proyecto App para Maestros, Contacto Maestro, el programa de formación continuada y se suma una tercera estrategia que es entrega de material físico, que sigue estando allí, que es importante y que cuando hablamos de zonas muy apartadas del país se vuelve muy diferencial. Y allí hay una figura muy bonita, Andrés, para que se imaginen quienes nos escuchan, que No. es el mensajero pedagógico. Hasta eso hemos tenido que implementar porque obviamente cuidando la salud y la integridad de todos los actores del sistema educativo, pues aparece este rol que se llama mensajero pedagógico y que tiene que entregar los materiales a las instituciones. Ya si usted habla en educación superior, está hablando que también obviamente fue un escenario para el que todo el mundo no estaba preparado en igual condición. Usted encuentra universidades en Colombia con programas 100% virtuales, pero no son todas. Entonces, allí hemos generado un plan que se denomina Plan Padrino, el cual, le comento, fue iniciativa de las propias universidades, con un gran sentido de solidaridad, es decir, bueno, si yo tengo un campus virtual, si yo ya tengo producción de objetos virtuales de aprendizaje o formación de maestros, ¿por qué no compartirlo con otras universidades? No es sencillo, también por temas de conectividad, porque usted no puede hablar de que todo se le va a transformar de un día para otro de presencial a virtual, y lo hemos definido, Andrés, como presencial asistido por tecnología, es la forma en la que lo está trabajando el sistema. Y si usted me pregunta por calidad, que es una pregunta recurrente, pues hombre, allí también nos tocó incrementar la velocidad de los lineamientos y resoluciones para educación virtual, el ajuste del sistema de aseguramiento de calidad, de los mismos registros calificados, es decir, poner a todo el sistema en un modo no solamente donde la tecnología sea una vía para conectar, sino donde incida en calidad y tenga unos parámetros también para garantizar calidad. Usted, sobre este tema de virtualidad, alternancia, todos estos nuevos modelos que están implementando, ¿por qué hay un grupo de docentes, que usted lo sabe, FECODE ha anunciado varias manifestaciones sobre este tema de alternancia? ¿Usted qué le respondería a estos docentes que como que ven este tema muy enredado? ¿Cuál sería su respuesta, su posición sobre las Mire, críticas que hacen al modelo? correcto, yo creo que serían tres respuestas. Con el gremio de educadores tan importante para este país, Andrés, llevamos 2 años y le doy una cifra, más de 300 espacios de reunión. Así que el diálogo siempre ha estado abierto. Y más importante que solo el diálogo, porque usted me diría, ¿y eso en qué se aterriza o en qué metas tangibles? Con el magisterio colombiano hemos logrado avanzar en cerrar la brecha salarial y crear la bonificación docente. En este momento tenemos abierta una convocatoria por más de 44.000 millones de pesos para formación postgradual, solo por darle unos ejemplos de los temas que hemos trabajado de la mano del magisterio. Dándole este contexto donde hay apertura y donde le estamos cumpliendo al magisterio, le puedo decir que es normal para maestros, para rectores, para padres de familia, Andrés, que usted encuentre temores. O sea, creo que lo entendemos todos. Ayer tenía también una conversación por otro medio de comunicación donde varios padres me exponían y me decían, como si esto fuera un conflicto, ¿sí? Yo no pondré a mi hijo, yo no llevaré a mi hijo. Yo le decía, mire, la invitación que hace el gobierno colombiano es
preparemos los protocolos. Es que sin eso, Andrés, nunca podrá uno entonces pensar en cómo reiniciar y requieren mucho detalle y decirle al magisterio que el gobierno colombiano invertirá los recursos necesarios para poder garantizar en el sistema público todos los protocolos para niños, para maestros y directivos. Creo que esa es una seguridad importante. Segundo mensaje, decirle que es muy distinto, como le mencionaba a usted ahorita hace unos minutos, la evolución de COVID en Bogotá o en Barranquilla o en la zona rural de Antioquia o si estamos hablando en Baupés. Entonces, cada región tendrá unos tiempos, Andrés. Acá no estamos obligando a nadie a que exactamente sea el 1 de agosto la fecha. Estamos diciendo, preparémonos, acordemos con la entidad territorial y hagamos un retorno gradual y con responsabilidad. Entonces, aprovecho también para mandar por este medio un mensaje a los padres de familia de dejarles ver cómo el sistema educativo se prepara, cómo escucha, coordina regionalmente e iremos tomando con toda la gradualidad las medidas. Pero teníamos, Andrés, que prepararnos. Creo que eso es tal vez lo más importante en la coyuntura, para tener flexibilidad y entender los distintos momentos en que evolucione la pandemia. Las universidades, hablando de otro tema, es el impacto económico que prevén las universidades. Hace pocos días, ASCUN, que reúne las universidades privadas, hablaba de un impacto fuerte. Algunos hablan del 12% de deserción para el próximo semestre, otros hablan de 25%. Es decir, mientras que Colombia es difícil que los estudiantes lleguen a estudiar en la educación superior, este tema seguramente va no solamente a golpear a las familias, sino también a las universidades. ¿Ustedes qué estrategia tienen de pronto, qué han planteado o qué se viene para asegurar que no haya esta deserción de estudiantes en la educación superior? Bueno, de acuerdo, Andrés. Yo creo que para quienes además están conectados en este momento de América Latina, se observa un claro impacto en todo el mundo en el sector educativo. ¿Por qué? Porque hay un impacto económico en las familias. Entonces uno como Ministerio de Educación, primero no lo puedes conocer y segundo tiene que hacer una alianza muy fuerte con los ministerios de Hacienda. En mi caso en Colombia, el Ministerio de Finanzas se denomina de Hacienda, quien ha sido un gran aliado, Andrés. Y a hoy les puedo contar que tenemos mecanismos de apoyo financiero por un lado para las instituciones y por otro lado para las familias. Le resumo, vámonos a educación superior. Entonces, creamos el Fondo Solidario para la Educación. El Fondo Solidario para la Educación tiene varias líneas. La primera de ellas es para papás de niños en jardines y colegios que requieren un apoyo para el pago de la pensión. Y este apoyo va a ser durante 6 meses, Andrés, va a ser condonable con una condición que creo que es la que a todos nos reúne, y es que el niño no salga del sistema, que el niño siga estudiando. Por otra parte, hay otra Eso, línea, ese punto, ¿sí? ese es para ese fondo, para Educación explicar un preescolar y poco básica, esa línea. y esa línea, ¿cómo hago como padre para poder participar de esa línea? Tiene que ser, ¿qué características tienen que tener los padres? Perfecto, Andrés. Esta línea, este Fondo Solidario por la Educación va a ser manejado por el ICETEX, primer punto. Comienza a operar a partir de la semana entrante. Lo creamos por un decreto ley, luego teníamos que hacer el traslado presupuestal, se hizo la semana pasada por otro decreto ley, y esta semana estamos ya firmando el convenio entre las dos organizaciones y haciendo el reglamento operativo. ¿Cómo aplica? Aplica el colegio con el número de papás por estrato socioeconómico que requieren el apoyo. ¿Por qué le hago la salvedad por estrato socioeconómico? Porque los padres de estrato socioeconómico más bajo tendrán condonación hasta el 100% del valor que se les entregue. Entonces, pues decirle a los padres también que nos están escuchando en este momento, que ya la semana entrante daremos todo el detalle de cómo aplicar una línea de información a padres de familia y creo que es un apoyo bien importante. No olvidar que a colegios y jardines, Andrés, también el Ministerio de Hacienda generó apoyos para subsidio de nómina, subsidio de prima, generamos una línea de crédito por 1 billón de pesos para nómina y capital de trabajo, más otro tipo de alivios que tienen que ver con temas pensionales o con, por ejemplo, temas de arriendos de locales que funcionan, instituciones educativas, etcétera. Me recojo a su primera inquietud, que es educación superior. Entonces, también allí hay otra línea y es la línea que da 97.000 millones de pesos para los estudiantes de la universidad pública. Eso no es un crédito, es un subsidio a la matrícula que reconoce, sumado al programa Generación E, Andrés, que no sé si usted lo conozca o Sí, quienes nos están el plan escuchando. pilo- El programa Generación E busca beneficiar a 320.000 estudiantes en estos 4 años con pagos de matrícula y pagos totales de manutención. Entonces, usted ve allí una línea fuerte
y apoyo a la educación pública, donde suma Generación E y la línea 97.000 millones. También debo reconocer que los alcaldes y gobernadores se han sumado y se van a sumar aún con más recursos para tener un apoyo importantísimo a la educación pública. Por parte de la educación privada, entonces también se encuentra la línea de crédito a las instituciones, es una línea, Andrés, por 1.5 billones, más los apoyos que ahorita le mencioné de nómina, prima, temas de arriendos, etcétera, que en general apoyan a las organizaciones y logramos que quedaran incluidas todas las educativas. Y para los estudiantes tenemos dos vías, Andrés. El plan de alivios de ICETEX, que recoge a quienes hoy estudian y pagan su crédito para reducirles tasa de interés, aumentarles los plazos, el ciclo de amortización, etcétera. Y para los papás que quieren un crédito educativo en este segundo semestre o en el primer semestre del año entrante que no necesiten codeudor, generamos un apoyo financiero para evitar este requisito que sabemos que es tan difícil en estos momentos. Y finalmente una línea con FinDeter que le va a permitir a cada universidad que aplique a esta línea tener un esquema de crédito educativo. ¿Y este esquema de crédito educativo en qué se le traduce al estudiante? En plazos, en descuentos, en entender la dinámica de la familia colombiana, que la sabemos y estamos tratando de aunar esfuerzos desde distintas áreas, pero un agradecimiento pues a Hacienda porque nos ha generado todos los recursos, Andrés, no solo para este plan de alivios económicos, sino para poder costear la pregunta que usted me hacía antes y era, bueno, ¿qué le responde a los maestros? ¿Cómo les dice a los maestros que nos vayamos preparando? Y para eso nos dio también unos recursos muy importantes para los protocolos de bioseguridad. Sí, siempre con todos estos anuncios y líneas, no sé si usted me puede resumir un poco cómo los padres pueden ir, van al ICETEX, van a estar una página abierta para donde está toda esta información, porque digamos los padres ven esto buenísimo, pero yo qué hago después de ver esta charla. Bueno, en la página del ministerio, yo espero, Andrés, tener la semana entrante el micrositio con mucho detalle, porque como usted mismo ha dicho, hay anuncios que tienen que ver con ICETEX, otros que van directamente a las universidades, otros que son del plan de alivios. Entonces, a partir de la semana entrante, es muy buena la pregunta que usted me hace, porque con eso me genera un punto de trabajo más y es comunicar mucho mejor la semana entrante todos los alivios a los padres de familia. Vamos a disponer de la línea de atención del Ministerio de Educación, de atención al ciudadano, que es telefónica y virtual, con una prioridad para todos los apoyos, porque sabemos que en este mes de junio y julio, pues son meses muy claves para las decisiones de universidad y también de colegio y de jardín. Perfecto. Bueno, una cosa que quería preguntarle también es el tema de los perfiles, especialmente técnico y tecnológico, puede ser, de los perfiles que se empiezan a mover. ¿Ustedes qué evaluación han hecho sobre los perfiles de estudios, de universitarios que se necesitan para post-COVID? Es decir, ¿ustedes han evaluado este punto, digamos, necesita más tecnólogos en tal, necesitan tales áreas? ¿Ustedes han hecho esta evaluación para, Pues mire, digamos, Andrés, para el tema de sí, desempleo juvenil, ¿no? sí, yo creo que en el tema de desempleo juvenil hay varias acciones. La primera de ellas es la implementación de todos los temas de empleo joven que viene trabajando el señor presidente del Ministerio de Trabajo. Hay una acción del Ministerio de Trabajo de todas las instancias que tenía el gobierno para promover búsqueda de empleo, que eran, Andrés, sistemas de información aparte, lograr unirnos como una sola bolsa, si se puede llamar así para decirlo sencillamente, de empleo de lo que son empleos públicos, priorizando también el empleo joven. Sobre las áreas, Andrés, no olvidemos, más allá de lo que estamos viviendo del COVID, que Colombia tuvo todo el año pasado trabajando la misión de sabios, 47 personas del mejor nivel de Colombia, pensándose qué se necesitaba para temas de ciencias del mar, tecnologías convergentes, economía naranja. Entonces, ese contexto no lo podemos perder, Andrés, porque evidentemente en la coyuntura tenemos que responder con medidas económicas y sociales para acoger y ayudar a la población, pero no perder de vista que las líneas de crecimiento del país van en esas áreas, que es lo que les he dicho a los jóvenes en diversas ceremonias de graduación que me han invitado a tener un punto de contacto con ellos, decir que no desconectemos lo que es la perspectiva de mediano y largo plazo, que la educación superior aporta, Andrés, un valor agregado muy importante, porque a veces estamos en el dilema de si un joven lo único que necesita, por ejemplo, Andrés, es una habilitación laboral en un campo. Le voy a mencionar una certificación en un tema específico de sistemas de información. Nadie dice que esa certificación no sea buena. Lo que no puede perder de vista el joven es que esa certificación puede hacer parte de un programa global, que es lo que ofrece una institución de educación superior, donde uno no solo se certifique en un tema,
sino se habilitan muchos otros. Y yo tengo, digamos, la convicción de que las universidades colombianas, muy conscientes de ello, están trabajando en toda una transformación donde le puedan decir al joven: soy consciente de que usted necesita habilitación laboral pronta, pero también le puedo ofrecer un programa que es de más largo aliento, donde le da a usted otras competencias como profesional, donde están también las blandas, Andrés, que a veces son olvidadas, pero son muy importantes. Son estas competencias donde usted le hablan de empatía, de resolución de conflictos, de trabajo en equipo, y que marcan la diferencia entre un profesional y otro. Así que hacia allá va la educación superior del país. Justamente mañana, Andrés, tenemos el tercer ciclo de los foros que estamos haciendo de educación superior en Colombia por la transformación que estamos dando del sistema de aseguramiento de calidad. Lo hemos hecho con IESALC, UNESCO. Han participado más de 5 países latinoamericanos. Esto es una reflexión del sistema de educación superior del continente. Y yo creo que ha sido muy útil ver cómo convergen la tecnología, pero no como fin, sigue siendo medio. Y el papel renovado que tiene que tener la presencialidad y este vuelco de las universidades a entender no solamente inquietudes académicas, sino también habilitación laboral, que es un claro, no solo deseo, sino necesidad, obviamente, de los jóvenes, donde sabemos que el nivel de desempleo es importante y tenemos que lograr bajar estas tasas y permitir que el estudiante siga en el sistema educativo. Ministra, para terminar esta charla, sí me gustaría preguntarle las dudas que tienen académicos sobre el futuro de la educación superior. Usted sabe que en el tema virtual se han abierto un poco de plataformas que enseñan cursos más como más prácticos, de oficios, de esto. ¿Usted cree que la universidad va hacia allá, hacia generar como competencias en ciertos aspectos, incluso virtuales? Ya en un futuro, en 10, 15 años, ya no tendremos que ir a la universidad de ladrillo a estudiar, sino que vamos a interactuar. ¿Ustedes cómo ve ese futuro para terminar esta charla, ministra? Andrés, justamente era el tema que mencionaba en la pregunta anterior, pero lo retomo. Yo creo que Sí. la educación superior no está en duda el papel que tiene en un país y en la cultura de un país. Es decir, la educación superior está allí para quedarse dentro del sistema y para fortalecerse. Y obviamente, Andrés, no darle la espalda a lo que pasa en el contexto. Entonces uno ve las universidades en Colombia trabajando muy fuertemente por la integración de tecnologías, las ve pensando en un perfil de formación integral, donde no solamente cuándo aprendo o qué habilidad desarrollo, sino también cómo me formo integralmente como ser humano en muchas aristas. Son instituciones de educación superior que ya no solo forman en áreas de conocimiento estratégico, que es muy importante, sino que lo asocian a las dinámicas también de empleabilidad, que usted mucho nos ha mencionado. Entonces, para la pregunta de frente a estos cursos, certificaciones, yo creo que todo agrega en la formación de un joven, nadie lo puede negar, Andrés, pero si uno quiere una trayectoria profesional que avance, como lo demuestran las cifras de observatorios laborales para la educación, como el que tenemos en Colombia, pues yo creo que una institución de educación superior le da al estudiante una apuesta de más largo plazo, le da más versatilidad, le da el manejo de diversas competencias, porque hoy, Andrés, y lo sabemos quienes, usted y yo que estamos conversando aquí, el mundo laboral le demanda a uno múltiples competencias, uno está reinventándose permanentemente y creo que eso es lo que da la academia, lo que da la educación superior, y están haciendo importantísimos esfuerzos en América Latina, por eso le mencionaba el foro, porque cómo usted logra hacer esta lectura y no bajar en calidad y no perder de vista la calidad. Y yo creo que esa es la apuesta que están haciendo las instituciones de educación superior en Colombia. Bueno, ministra, muchas gracias por este espacio que nos facilita de su agenda para hablar sobre estos importantes temas. Muchas gracias por estar en Forbes. No, a ustedes muchas gracias. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañaron en este debate y una invitación a formular todas las preguntas, las inquietudes. Aquí estamos para servir y entendiendo que en esta coyuntura es la angustia, la incertidumbre, variables que acompañan a la sociedad colombiana y tienen que encontrar en nosotros, los servidores públicos, esas respuestas y ese apoyo y para eso estamos, Andrés. Así que este espacio es muy útil y muy constructivo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí otro episodio de Charlas Forbes al Punto. Los invito a ver en Forbes.co y en nuestro canal de YouTube toda la serie de videos sobre Charlas Forbes. Muchas gracias.